Ahora sí, estamos grabando. Gracias, Sergio. Muy bien. Entonces, bueno, quiero que primero vean, antes de partir, que este código es una imagen, ¿sí? ¿Por qué es una imagen? ¿Qué es lo malvado de eso? Lo malvado de esto es que no lo puedan correr, ¿cierto? Ahí hay algo malvado. Y que seguramente se va a repetir, ¿sí? Ahora, yo les aconsejo lo siguiente. Si cuando ven el certamen, imagínense están haciendo certamen, aparece el ruteo y se quedan en blanco. ¿Le ha pasado eso alguna vez en una prueba? ¿Que ven una prueba y se quedan en blanco? Sí, ¿Sí? Sí. Ya. sí, Si qué sufren, terrible. eso, si sufren de eso, yo les aconsejo escribirlo igual. Traten de hacerlo en Python. Si, traten de todas formas, si quedan en blanco, es mejor ocupar el tiempo en algo, no en quedarse en blanco, ¿sí? Entonces, algo mecánico que pueden hacer mientras están blancos es igual escribirlo, igual pueden probarlo acá, igual pueden poner def, F1, día, root. Cada quien tendrá una velocidad de escritura distinta, pero bueno, y así, pues, lo pueden escribir. Nadie les impide escribirlo de todos modos y probarlo, ¿sí? Entonces, si se quedan en blanco, les aconsejo ocupar el tiempo en algo, escríbanlo y ejecútenlo. Por último, eso les va a decir qué es lo que va a aparecer en la pantalla cuando lo ejecuten, ¿sí? Si lo ejecutan, van a saber qué colocar en la pantalla, los prints que aparecen y todo eso, ¿sí? Y si lo escriben, también lo pueden probar en Python Tutor y verificar si están bien o no, también, ¿sí? Esas son las ventajas de probar el código, pero se puede hacer sin probarlo, como lo voy a hacer ahora con ustedes, ¿sí? No lo voy a programar, simplemente voy a trabajar con la imagen. Muy bien, entonces como bien me decían, la primera línea del código es la 19, ¿cierto? La línea D, la de la D. Entonces ahí me dice input, día de nacimiento. ¿Eso qué hace en alguna parte? Aquí tenemos la pantalla, aquí tenemos la tabla de ruteo. ¿Qué es lo que hace esa línea 19? Le pregunta al usuario que ingrese su día de nacimiento y lo transforma a un número. Exacto, justamente. Eso es exactamente lo que hablaste como si fueras Python. Sí, muy bien. Justamente eso ocurre, ¿cierto? Aparece día de nacimiento y el usuario va y contesta con el día de nacimiento. La idea del ruteo es que aquí ustedes colocan los datos reales de ustedes, ¿sí? Entonces el día de nacimiento real de cada uno y el root real de cada uno. Sabiendo eso, el ruteo cambia dependiendo de la persona que contesta la prueba, ¿no? Sí. Sí, ¿cierto? Todos tienen root distinto y día de nacimiento distinto. Puede que coincidan el día de nacimiento, pero el root no. Así que por cada persona va a haber un ruteo distinto. Entonces, ojo con ese tipo de detalles. Seguramente el ruteo que les toque también va a ser así. Entonces, día de nacimiento, tenemos que colocar el día de nacimiento. Dígame usted un día de nacimiento el que se le ocurra. Que alguien ponga ahí en el chat algo y eso voy a tomar como día de nacimiento. 18, muy bien. 18, día de nacimiento. Y root. Luego viene la siguiente línea, pero antes de esta línea, la 19 todavía no termina, ¿cierto? Apareció el mensaje, el usuario puso 18 y ese 18 se cargó en la variable d del programa. Entonces aquí colocamos un 18 que es un entero. Luego la siguiente línea, root, y dice ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, dos puntos. Y aquí tienen que ingresar el root, ¿sí? Yo voy a poner un root ficticio, ¿sí? Entonces 20, 1, 1, 8, 2, 1, 5, raya K, ¿sí? Y eso. Ahora ese root se va a guardar en la variable R. Eso es lo que dice la línea 20. La variable R voy, y como es un string, porque acá el input no recibe nada, no hay nada antes del input, todo lo que ocupa el input, todo lo que lee el input es string, aunque sea número. Entonces aquí colocamos el root. 8, 2, 1, 5, raya K. Y ahí tengo el root con comillas porque es un string. Benjamín pregunta como mensaje directo, pero igual lo voy a leer.
Profe, una consulta. ¿El Excel con la tabla para el ruteo tendremos que generar nosotros la tabla o nos la darán lista para solo llegar y completar con los datos? Muy buena pregunta, Benjamín. El Excel es lo que le entregan como pregunta de ruteo, ¿sí? Así que les mandan el Excel con todos los datos y esto. También está en formato PDF para los que por algún motivo no tienen Excel o no les funciona el Excel, no sé. También está la versión PDF y creo que Doc, no sé, pero bueno. Viene en Excel, viene el Excel listo para llenar, ¿sí? Eso, sí, con eso basta. Entonces ya lo tienen listo, se pueden a llenarlo nada más. No tienen que generar esto ustedes, el Excel viene listo, vacío nomás, pero viene. Y eso, ¿bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto, gracias Bárbara. Gracias Benjamín también. Muy bien, entonces, perdón, estábamos llenando esta tablita. Estábamos aquí, llenamos estos dos datos y luego viene la línea 21. ¿Qué hace la línea 21? Corta el root. Ujú. Corta el root, ¿cierto? ¿Qué le quita? Que el El guión es guión el y el dígito. dígito verificador. Eso, siento que ambos coincidieron, ¿o no? Creo que haber entendido que quita el guión y el dígito verificador, ¿o no? Sí. Eso es lo que hace. Muy bien. Entonces eso es lo que hace. Ahora, estoy suponiendo una condición como idónea de que ninguno se va a poner nervioso o nerviosa en el certamen y que todo va a funcionar bien, ¿cierto? Entonces, bueno, sabemos que hace eso. Si por el contrario, en el certamen se ponen nerviosos o nerviosas, lo que yo les aconsejo es tener abierto Python igual, ¿sí? Lo tienen ahí. Nadie va a estar viéndolos con cámara en el certamen, nadie los va a estar controlando, pueden ocupar Python sin problema, ¿sí? Entonces, profesor, una duda. Entonces, ¿el Ujú. certamen habrá que unirse a una sesión Zoom? ¿O No, hay- no va a haber sesión Zoom ni nada. No me pregunten a mí por qué, ¿eh? Sí, yo solamente les transmito la introducción. No hay sesión Zoom. No, yo no sé por qué. Yo soy de la gente que sí cree que podría haber para los que tienen dudas, pero bueno, oficialmente no hay una sesión de Zoom, entonces contestan el certamen nomás como, como lo entiendan, ¿sí? Muy bien, entonces, bueno, van a estar ahí van a estar aquí con su certamen. Imagínense que se le olvidó programar en Python en ese momento, es justo la línea 21. Entonces yo les aconsejo que si saben que R, por lo menos saben que de la línea anterior que R es el root, ¿cierto? Era 2011, 8215 raya K. Si no se acuerdan lo que hace la otra línea, simplemente la escriben, nada más, la escriben. Y ahora ven al tiro lo que hace. Ah, ya, le quita el guión K, ¿cierto? Entonces, si se le olvidan las cosas, pruébela en Python. Esa es lo que les digo. Tómenlo o tómenlo. Yo les aconsejo tener eso en mente. Entonces tenemos esa línea, estamos bien hasta ahí. Luego viene la siguiente línea, 22. Dice if d mayor que 10. If, o sea, d menor que 10. ¿Qué dicen ustedes? ¿D es menor que 10 o no? D es 18. Falso. Es falso, ¿cierto? Esa línea de ahí en realidad es un if falso. ¿Qué pasa cuando la condición del if es falsa? Se dirige al else. Exacto, ¿cierto? Se dirige al else. Y si no hay else, no se hace nada, ¿cierto? Pero cuando el if es falso, el if no se hace, por lo tanto se hace el else, que está asociado a ese if. Entonces, esto nos manda al else. Y el else nos dice que D es igual a str de D, ¿cierto? str de D, D es 18, según la tabla. Por lo tanto, eso es 18 con comillas. Eso es lo que hace str del número, me entrega el string con comillas nada más. Entonces D, en la línea 25 me dice que D se actualiza y vale 18 con comillas.
Ahí está. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Si hay alguien que no me siga, escríbalo en el chat o dígalo por micrófono, no hay problema. Nadie se va a burlar ni nada. Me pueden decir, profe, ¿sabe qué? Yo me quedé en la línea 1. No importa. ¿Sí? Lo vuelvo a explicar. Acuérdense que el certamen es el jueves, así que si se quedan pegados, díganme, no puedo hacer mucho más. Así que eso. Tenemos ahí, hasta ahí vamos, hasta la línea 25. Ahora viene la línea 26. La línea 26 me dice B o V, o B corta, F1 va a ser F1 evaluado en D, R. D es 18 con comillas, el último valor de la tabla. Y R es el último root, que sería sin el guión, sin el dígito verificador. Sería 2011. Anoté un root horrible, pero bueno, ahí estamos. Ahí está. Entonces sería la función F1, esa línea 26 me dice que es F1 evaluado en ese punto, en esos parámetros. Entonces esa línea nos manda la función F1 cargando como día el 18 con comillas y como root. El otro parámetro lo pueden escribir acá al lado. El único momento en que pueden escribir dos cosas en la misma o más cosas en la misma línea es cuando pasamos parámetros, que podrían escribirlo así. A eso voy. Podrían escribir acá el otro parámetro. 2011 8215. Lo pueden escribir así o lo pueden escribir abajo. Es lo mismo. ¿Sí? Puede ser así o puede ser arriba. ¿Sí? Acá cuando les paso los parámetros de la función F1, pueden estar uno al lado del otro o hacia abajo. Da igual. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto, eso. Yo les voy a corregir el certamen, así que le estoy diciendo que ambas cosas las voy a corregir bien. ¿Sí? Son iguales. Profe, Ujú, tengo una duda. ujú. En la parte del Excel de programa, en B, ¿no tendría que poner el valor de B igual F1 y los parámetros? Buena pregunta. Y la respuesta es no. ¿Sí? Ya, Acá justamente, claro, yo podría haberme claro, ahí. tentado y hacer algo así. Imaginamos que desplazamos esto para hacia abajo y acá ponemos eso de acá, ¿no? F1 de lo que me dicen, ¿cierto? Eso lo anoté solamente, es en el fondo anotar esto de acá, ¿no? Bueno, vamos a poner exactamente lo que debería ir, pero que no va. Algo así, Claro, ¿no? Sí, eso no va. No va porque en el fondo el F1 evaluado en ese punto no es nada, no se guarda en la memoria, no es un valor, no es un valor que se le asigna a esta variable. A la variable no se le asigna nada porque yo no sé cuánto es F1 evaluado en eso aún. Tiene que ya, procesarse la función para saber. Entonces, por eso es que lo dejamos sin nada, ¿sí? Lo dejamos vacío y vamos al tiro a la función con los parámetros. Cuando la función retorne algo, eso que retorna se carga ahí. ¿Se entiende? sí, profe. Eso. Muy buena pregunta. Muy bien, entonces estamos leyendo, estamos en la función 1, le pasamos los parámetros que están aquí y partimos. En función 1, P vale 0. Muy bien. Y luego viene este while. Y este while dice while P que es 0, es menor que el len de root. El len del root, el root tiene 8 caracteres, así que es 8 menos 1. Eso es while 0 menor que 7, ¿no? Eso es. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Eso es while true. Si tenemos while y la condición es verdadera, ¿se entra al while, sí o no? Sí, profe. Eso. Muy bien. Entonces entramos al while. Luego viene un if. El if dice if día. Perdón por escribir a cada rato el detalle de lo que me dice, pero así luego se acuerdan cuando vean la grabación. Root del P. P es, bueno, vamos a poner lo mismo. P, 2 puntos, P más 2. Eso de aquí
se traduce en, voy a reemplazar el P vale 0 en este punto. Entonces eso es 0. 0 más 2. 0 más 2 es 2, ¿cierto? Entonces ahí tenemos día es igual a... Y esto al final sería if día. El día en este caso es 18, ¿no? Con comillas. En concreto es eso. Y root en la posición de 0 hasta el 2 es... El root es 2, 0, 1, 1, 8, 2, 1, 5. Entonces desde la posición 0 a la 2 es el 2 y el 0. Entonces estoy comparando esto. Muy bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es igual o no? Es distinto. Es distinto, ¿cierto? Entonces es distinto. Y como es distinto, eso es falso, ¿cierto? Entonces en el fondo... Ujú. Yo no entendí por qué del 0 a la posición 2 era 20. Muy buena pregunta. Vamos a ocupar a nuestro amigo Python para entender. El root es este, ¿cierto? Sí, Y el root desde 0 hasta el 2 es 20. ¿Por qué? Porque aquí está la posición 0, aquí está la posición 1, y no toma esta no la toma, siempre es 1 hasta la anterior, ¿sí? Entonces, 0, 1, y no tomo la segunda, no tomo la 2, sino que corto ahí. Por eso es 20. ahora. Eso. Gracias. Entonces, de nada. Entonces, por eso me da ahí. Y voy a añadir una cosita más. Entonces, ese if, en el fondo es un if false. Todo ese es el detalle por el cual no entramos al if, ¿sí? Esto de acá no es necesario ponerlo. Yo lo estoy poniendo solo porque estoy enseñándole a hacer el ruteo. Por eso me voy mucho en el detalle. Entonces, eso me da falso. Por lo tanto, si la condición del if es falsa, no se entra al if. Por lo tanto, no se hace la línea return true. ¿La línea P más igual a 1 se hace o no se hace? Sí se hace, ¿cierto? Como dice Vicente en el chat, dice que sí. Entonces, sí, se hace. Porque esa P más igual a 1 no está en el if, está fuera del if. Así que no le importa lo que haya ocurrido en el if. Se hace. Entonces, P se incrementa en 1. Muy bien. Volvemos al while y verificamos la condición del while. En este caso, while P ya no es 0, P es 1. Entonces, eso es 1. Y eso es verdadero, sigue siendo verdadero, ¿cierto? 1 es menor que 7, sigue siendo verdadero. Y aquí cambian algunas cosas. En este caso P ya no es 0, es 1. Y esto es P más 2, por lo tanto eso es 3. Entonces este 18 se mantiene, pero ese ya no es 20. Ahora es desde la posición 1 a la 3. Sería 0, 1, ¿cierto? 0, 1. 0, 1. Sería desde la posición 1 a la 3 del root. 0, 1. Y eso es falso. Por lo tanto, no entramos al if y pasamos a la línea del P más igual a 1. Entonces P ahora valía 1, ahora vale 2. De nuevo, lo mismo. Yo creo que ya se entiende la idea cómo funciona este ciclo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer ahora con menos bla bla. Esto va a ser desde 2 a 4. Por lo tanto, esto va a ser, ya no es 0, 1, es 1, 1. 1, 1. Y es falso. No se retorna nada. Se incrementa P, ahora vale 3. Y 3, true. Y acá cambia el valor y partimos desde 3 hasta 5. De 3 a 5 es 0, 1, 2, 3, es 1 y 8. Muy bien. Y en este caso, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Entonces es verdadero. Entonces la función retorna verdadero. Muy bien. Eso significa que acá donde la llamamos, esto
por fin podemos decir a lo que equivale, vale a verdadero. ¿Sí? Equivale a verdadero. Entonces ese V del programa, por fin podemos decir que vale verdadero. Por fin sabemos, así que por fin lo escribimos aquí. Verdadero. ¿Se entiende? Eso. Entonces, por fin lo anotamos ahí. Y estamos de vuelta acá en el mundo del programa. ¿Sí? Cuando retornó la función, lo primero que quiero que vean es cuando hace un retorno, no se sigue con el programa. Cuando la función retorna, se termina y no se sigue con ella. ¿Sí? Vicente, dime. Profe, en el Ujú. caso de que no hubiera un 18 en el root, Buena pregunta. llega Sí, hasta el 7 y después retorna falso nomás, ¿cierto? exacto, eso hace. Sí, Ah, ya. Gracias. de nada. Bueno, justamente yo puse el 18. Ustedes me dieron el número del día de nacimiento y yo metí el 18 con querer dentro para que pare. Sí, yo ya me conozco este ruteo, así que puse el 18, no fue coincidencia. Lo puse ahí para que parara eventualmente. Entonces, pero claro, como pregunta Vicente, si no hubiese habido un 18, entonces nunca entra el if y retorna un falso. Llega hasta 7 esto, y ahí justo llega hasta el límite, entonces se detiene y retorna falso. Es otra opción. Pero quise hacerlo más cortito, ¿sí? Para que retornara a true en algún momento. Muy bien. Ahora viene la siguiente línea, la 27, que también es de esas que nos mandan a una función. En este caso es la función 2, evaluada en lo mismo que la anterior, ¿sí? No cambiaron estos valores, así que son los mismos. Muy bien, estamos ahí, hasta ahí, vamos bien. Entonces la función, el P no sabemos cuánto vale. Acuérdense de no anotar aquí eso no va ahí, sino que esto nos manda la función F2 con esos parámetros. Voy allá y como son los mismos que el del anterior, los voy a copiar. Entonces estamos en la función 2 y está más cortita. La función 2 le pasamos los parámetros y parte en P igual 0. Ahí. Luego dice día igual int de día. Entonces el día se cambia en la función y ahora ya no es 18, es 18 entero, sin comillas. Y luego pregunta acá, if día es menor o igual a 10, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, sí, exacto. Y luego día menor o igual que 20, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Entonces aquí nos quedamos. Entonces esta función retorna P más 2. P es 0. P más 2 es 2. Por lo tanto, la función retorna un 2. Entonces voy a anotarlo ahí. Retorna 2. ¿Dónde retorna 2? Donde la llamamos, que era aquí. Entonces P vale 2. Entonces acá en la variable P del programa, aquí, eso es un 2. Profe, Sí, dime, Bárbara. ¿y en la P de la función 2 no habría que poner el 2 que retorna también o solo en el programa donde la llamamos? Solo en el programa. Ya. Eso. Muy bien. Entonces, tenemos aquí el 2 en el programa. Y pasamos a la línea 28. La línea 28 dice if v o v corta o v, como le digan. Esa variable v es true. Entonces, if, eso. En este caso es if true. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Entra o no al if? Sí. Sí, sí entra, ¿cierto? Y además sabemos que si entró al if, no entra al else. Entonces, aquí termina el programa. Esto es lo último que vamos a hacer. Esto de acá. Esto no lo vamos a hacer porque ya se canceló. Como estamos aquí, ya no se entra acá. Entonces, C es igual a 0. C del programa, aquí, vale 0. Eso me dice ahí. Y luego S es igual a un string vacío. Entonces vamos acá y colocamos el string vacío. Luego while C menor que 3. C es menor que 3. ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Verdadero, ¿cierto?
C es menor que 3, eso es verdadero. While verdadero, se queda en el while. Y luego la línea que viene dentro es S igual a S más R en la posición P más C, ¿cierto? S es el string vacío, ¿cierto? El string vacío más R, P más C, P es 2, C es 0. Sería 2 más 0. Eso es igual a Profe, string vacío, ¿sí? yo me perdí en el if v dos puntos. Aquí, muy bien. Fíjate que en la tabla el V es true, ¿sí? Ah, ya. Eso. Por eso sigue, ¿o no? Sí, por eso sigue, por eso estamos acá. Ah, ya. Gracias, profe, disculpe. No hay problema. Fíjense que justamente lo que me preguntabas tiene sentido con lo que devolvía la línea 26, lo que devolvía la función. En nuestro caso devolvió true, pero había otro caso, como decía Vicente, que pudo haber sido falso. Si hubiese sido falso, acá no entramos al if, sino que entramos al else, ¿sí? Eso hubiese cambiado el ruteo, para que vean que está condicionado respecto a los datos que ingresan. Entonces aquí estábamos acá resolviendo esta línea, esa de ahí. Lo estoy haciendo paso a paso para que se entienda bien cuánto es. Entonces tenemos el string vacío más R en la posición 2. R es este número. En la posición 2, ese número ¿cuánto es? Si no se acuerdan, siempre podemos recurrir a Python. Ahí está el número. R en la posición 2 es el 1. ¿Sí? Sería 0, 1, 2. Por eso 1. Entonces eso sería el string vacío concatenado con el string 1. ¿Cuánto es eso? String vacío más String 1. string 1, ¿cierto? Muy bien. Ese es el neutro del string, de la concatenación, así que nos queda así. Muy bien, ahora tenemos el 1, entonces ese se actualiza y ahora nos vale vacío, ahora vale 1. C se incrementa en 1. C se incrementa en 1, el C valía 0, ahora vale 1. Y volvemos al while. Esta línea de print está fuera del while, así que volvemos al while a verificar. 1 es menor que 3, eso es verdadero. Luego calculamos de nuevo la línea de abajo. En este caso, el S ya no es vacío, ahora es 1. El R en la posición P más C, el P sigue siendo 2, pero el C es 1. Entonces va a ser la posición 2 más 1. Eso sería la posición 3. Entonces eso sería 1 más R en la posición 3. Eso es 1. Y R en la posición 3 es 1 también, ¿sí? Entonces sería 1. Y eso nos da 1, 1. Entonces el string S nos da ahora aquí me confundí. 1, 1. ¿Sí? Si incrementa ahora C, vale 2. Volvemos al while. 2 es menor que 3, ¿verdadero o falso? Verdadero. Y se vuelve a calcular lo anterior. Aquí es 2 más 2, en este caso. Esto es 4. Esto es 11 como string. Entonces esto es 11 más R en la posición 4. R en la posición 4 es el 8. Este es 0, 1, 2, 3, 4. Es 8. Entonces eso es un 8. Y esto nos da 1, 1, 8. Entonces aquí tenemos 1, 1, 8. Muy bien. Si incrementa C, vale 3. Y por fin pasa algo distinto. ¿3 es menor que 3? ¿Sí o no? Falso. No. Falso, ¿cierto? Falso. Entonces, while falso, no entramos al while. Por fin se acaba todo esto. Ya no es necesario recordar nada de esto. Estos eran los pensamientos mientras uno hacía el ciclo. O sea, el ruteo.
Entonces por fin salimos del while y llegamos a la línea del print S. Entonces esa línea dice print el valor de S. El valor de S es 118. Print 118. Entonces esto en la pantalla imprime 118, pero sin comillas. ¿Por qué sin comillas? Cuando yo imprimo un string con print, lo pone en la pantalla, pero sin las comillas. Por eso sin comillas. Eso también es importante que lo sepan. Y eso sería el ruteo. Ahí terminó. Muy bien. ¿Dudas y consultas que tengan respecto a esto? Yo tengo. ¿Cuál Dígame. era el comando que se mostraban con comillas? Si hubiera sido 118, sería como comilla, comilla, 118, ¿cómo sería? ¿Cuál era el comando? Que no me acuerdo. ¿Cuál es el comando? No entendí el comando de las comillas. Por ejemplo, que cuando si ponemos como Ujú. un string de 118, o sea, en ese caso print sería 118 sin las comillas. Pero no me acuerdo cuál sería el otro comando que se muestre con las comillas 118. Ninguno. No hay ningún comando en Ah, no hay. donde... No, entonces, el print siempre le saca las comillas al mostrarlo. Pero en la tabla, si ese dato, si este X, por ejemplo, es un string, en la tabla, en la X, va a estar con comillas. ¿Sí? Ya, perfecto. En la tabla aparece siempre con comillas los strings y sin comillas lo que no son strings. Eso. Pero acá en la pantalla no van a aparecer las comillas en general. ¿Sí? La única forma de que aparezca una comilla, para que lo tengan claro, es que aparezca algo así. Imagínense, tengo una variable y. Y va a ser Bernardo O'Higgins, ¿cierto? Bernardo O'Higgins. Ahí está. Si yo digo print Y, va a decir Bernardo O'Higgins y las comillas dobles, pero va a mantener la comilla simple que hay dentro. ¿Sí? Ya, perfecto. Eso. Muy bien. Creo que estamos listos con el ruteo. ¿Sí? A menos que tengan alguna pregunta. ¿Estamos listos? Oh, claro, perfecto. Perfecto. Muy bien. Acuérdense que si se ponen nerviosos o nerviosa, pónganse a teclear el código por último en Python y ejecútenlo para por lo menos tener información. Y si quieren lo pasan por Python Tutor, da igual, ¿sí? Si es que se dieron la lata de escribirlo, bueno, ya pueden hacer lo que quieran. Pero yo les aconsejo, igual no es difícil hacerlo sin escribirlo, igual lo pueden hacer si son claros en los pasos, no van a tener ningún problema. Es súper mecánico el tema del ruteo, ¿sí? Se va llenando solo. Muy bien, entonces ya tenemos listo el ruteo. Vamos a pasar ahora a un ejercicio de otro tipo. El certamen consta de 3 preguntas, ¿sí? Certamen 1 son 3 preguntas. Ruteo. Pregunta de desarrollo con ciclos y condicionales. Y seguramente la última va a ser pregunta de procesamiento de strings. Muy bien, ahí en el chat les anoté más o menos la estructura del certamen. Va a haber un ruteo, va a haber una pregunta de un problema que va a implicar uso de ciclos y condicionales. Y seguramente va a haber una pregunta que va a implicar el procesamiento de strings. Muy bien. Y bueno, y en ellas, no sé si en una o en las dos, van a pedirle funciones o no, ¿sí? Da igual eso, ¿sí? En el fondo ya creo que están habituados cuando les piden una función a hacer una función y si no un programa. Pero bueno, vamos ahora a hacer un ejercicio de nivel de dificultad del certamen, donde vamos a ocupar funciones también.
pero para ver más o menos la idea de la dificultad que va a tener, ¿sí? Aquí tengo un ejercicio ya preparado. Ustedes me dicen si ya lo han hecho o no. Si lo han hecho, hago otro. No hay problema. Vamos a encontrarlo de inmediato. Lo debo tener en Adobe. Aquí está. Creo que era este. ¿Este ejercicio les suena? A mí no. No, ¿No? No, Ya, Hernán y Bárbara me dicen que no. Muy bien. Me lo imaginé. Muy bien, entonces esta es la antigua tarea 4 que tuvieron sus compañeros del semestre pasado. Cuando ustedes tuvieron su tarea 4, bueno, esta es la versión que tuvieron la gente del semestre pasado. Muy bien, entonces esta tarea, estoy haciendo una tarea porque el certamen es como si fuera un compilado de tareas, ¿sí? Un ruteo, luego luego dos tareas más pequeñas, ¿sí? No menos difíciles, pero más pequeñas, ¿sí? Con hacer una tarea ahora yo creo que estamos re bien. Ah, le mandé, gracias Vicente. Le mandé los mensajes a Vicente y no al curso entero. Muy bien. Ahora sí, aquí está lo que les dije. Les dije la pregunta del certamen. La primera es un ruteo, la segunda seguramente una pregunta de desarrollo con ciclos y la tercera una pregunta de procesamiento de strings. Muy bien, entonces tenemos esta pregunta que va a ser de ciclos y condicionales y todo eso. Entonces me dicen que tenemos una tienda de un negocio de comida casera en el cual se vende este menú. La primera opción, el número 1, es carnívoro, que vale 4.000. El segundo es vegetariano, que vale 3.000. Y el tercero es vegano, que vale 3.500. Para agilizar el proceso de venta, le solicito a usted que le ayude, se le solicita que implementemos este programa, el siguiente programa. Y les voy a mostrar cómo es que funciona este programa. Tenemos un programa que solicita el nombre de 3 sucursales. Siempre son 3. Nunca son menos ni nunca son más. Siempre son 3. Entonces, se pide el nombre de la primera sucursal, se anota ahí, el usuario anota el nombre. Las coordenadas donde está en el plano cartesiano y el usuario anota ahí las coordenadas. ¿Sí? Y luego se solicita los números de los platos. Luego el programa pide platos y luego calcula el total y luego dónde está ubicado el cliente y determina cuál es la sede que está más cerca de ese cliente. Les voy a mostrar el programa en ejecución para que se entienda mejor, como si fuera una tarea, ¿sí? Para allá vamos. Déjenme encontrar ese programa. Se lo vamos a guardar, ¿sí? Y acá está. Vamos a ejecutarlo. Muy bien, este es el programa andando. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos aquí el nombre de la sucursal. Nos pide el nombre de la sucursal y ponemos Vitacura, ¿sí? Voy a decir que está en la posición -3 con 2. La otra sucursal va a ser San Joaquín. San Joaquín va a estar en el centro del universo. Y vamos a poner otra Valpo. Valpo. Y Valpo va a estar muy lejos. Y ahora no empieza a pedir los platos. Entonces ingresa el número de platos. Quiero un plato carnívoro. Quiero otro carnívoro. Quiero uno vegano. ¿Sí? Y ahora cuando yo ingrese un -1, se termina de pedir platos. Y me calcula el monto total. ¿Por qué me dijo 3.500? Porque el plato carnívoro, que era el 1, sale 4.000 y el vegano sale 3.500. Fueron 8.000 más 3.500, eso da 11.500. ¿Sí? Carnívoro, carnívoro, vegano. Yo pongo los números de los platos. Me pide las coordenadas del cliente. Supongamos que el cliente está en el punto 0,1. Ahora me dice cuál es la sede más cercana. El pedido será entregado por San Joaquín. Tiene sentido, el más cercano. ¿Desea registrar otro pedido? ¿Sí o no? Voy a poner que sí. Me pide platos. Quiero un vegano, un carnívoro, un vegetariano y con eso estamos. Me salen 14.000.
Este cliente va a estar lejos, va a estar en 11 con 11. Se lo entrega a Valpo. ¿Desea registrar otro pedido? Si pongo no, se termina. Y me da el monto total. 25.500 en total fue lo que se facturó. 11.500 más 14.000. Eso me da 25.500. Vitacura no entregó ninguno. San Joaquín entregó uno y Valpo entregó uno. ¿Se entiende cómo funciona el programa? Sí, profe. Perfecto. Eduardo pregunta en el chat. Profesora, ¿a qué se refiere con procesamiento de strings? Buena pregunta. Procesamiento de strings me refiero a ejercicios como el separar un string en palabras, por ejemplo, y trabajar con eso, po. En el fondo tengo un string grande y quiero separarlo en palabras y ver todas las palabras que tengan largo par. ¿Sí? Cada vez que implique que yo tengo que leer un string letra por letra y hacer cosas con él, a eso me refiero con procesamiento de strings. ¿Sí? Aquí en este ejercicio no estamos haciendo ningún procesamiento de strings. El string es simplemente información que el usuario ingresa, nada más, no importa en nada más. Cuando me refiero a un ejercicio de procesamiento de strings, es que el dato importante es el string, seguramente un texto en el cual vamos a buscar cosas. Eso. Muy bien, entonces tenemos aquí este ejercicio de este tipo. Entonces ahora vamos a partir. Si lo tenemos claro, creo que lo podemos hacer. Muy bien, cuéntenme. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Siempre se piden 3 sucursales, nunca son más ni menos, siempre son 3. Yo pienso que lo primero que hay que hacer es pedir esas 3 sucursales, ¿cierto? ¿Con ¿Cómo input? hacemos esa? ¿Perdón? ¿Con input? Sí, pues con input. Vamos a tener 9 inputs, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y no se puede hacer con un while? Se puede hacer con un while, pero como son siempre 3, puedes hacerlo con un while. No he dicho que no. Sí, puedes hacerlo con un Ah, while. ya. Pero como son 3, como son 3 y seguramente los datos los vas a tener que ocupar después de nuevo, te aconsejo que no. Pero creo que sí se puede. Pero lo vamos a hacer aquí fijo con los 3. Vamos a pedir los datos, ¿cierto? Voy a ocupar. ¿Se molesta si lo copio y lo pego nomás o lo voy anotando paso a paso? Si hago esto, ¿qué les parece? ¿Bien o mal? Esto es como una receta de cocina. Aquí ya tengo listo el plato. Aquí estoy pidiendo los datos de la primera sucursal, el nombre, luego la coordenada X del primero y la coordenada Y del segundo. Y luego el nombre del segundo, su coordenada X y su coordenada Y. Y así. ¿Se entiende? Profe, Ujú. yo no entendí que por qué no es recomendable hacerlo con un while, con un contador también. Muy bien. Para que se entienda por qué no es recomendable, tendríamos que ver, fíjense que luego tenemos que determinar cuál es la sucursal más cercana, ¿cierto? Por aquí. Me dice cuál es la más cercana, ¿cierto? Así es que calcula quién le va a dejar el pedido a la persona. Por lo tanto, voy a necesitar la distancia a cada sucursal, ¿cierto? Por lo tanto, voy a requerir acordarme del nombre de la sucursal y de su posición en el plano en algún momento. Tengo que acordarme cuál fue la primera, cuál fue la segunda y la tercera, y cuál fue su distancia, cuáles fueron sus coordenadas X e Y. Me voy a tener que acordar de eso. Aquí está fácil porque yo sé que S1 es la sucursal 1, sus coordenadas son X1 e Y1, ¿cierto? Veamos qué pasa si lo hiciera con un ciclo. No estoy diciendo que no se pueda, estoy diciendo que es más difícil. Voy a poner aquí que vamos a pedir 3, ¿cierto? Todo el mundo que quiere ocupar el ciclo aquí yo creo que está pensando en algo así, ¿no? Sucursal. Y la pedimos, ¿cierto? Input.
no nos vamos a centrar en cómo las pide, sino que ahí está, ¿cierto? X va a ser igual a int input en la coordenada X. ¿Sí? Input. Y ahora aquí viene mi problema. Ok, este va a ser mi código. Esto me va a pedir 3 sucursales. Para que se entienda mejor, lo voy a poner igual aquí en los mensajes. Coordenada X y coordenada Y. Uy, ¿qué escribí mal? Ahí está, Este tiene un... Corten data. Eso, ahí está. Y me falta una A, claramente. Ahí sí. Coordenada X, coordenada Y. Y nombre sucursal. Nombre sucursal. Y le pegamos aquí el numerito. De I más 1. Y le ponemos el mensajito de los 2 puntos. Y ahí estamos. ¿Sí? Esto es lo mismo. Si yo ejecuto esto, lo vamos a ejecutar aquí. Vamos a poner paralelo 202. Kiwi. Me pide la sucursal 1 y su coordenada y la anoto. Sucursal 2, su coordenada y la anoto. Y el nombre y sus coordenadas y todo bien, pues, ¿cierto? Es lo mismo que acá. El único problema es que luego cuando yo quiera recuperar el dato de la primera sucursal, ¿cómo yo lo llamo? Porque en la variable sucursal yo tengo el último. Cuando yo diga acá sucursal, es la última. Y cuando diga coordenada X, es la última. Y la Y es la última. ¿Cómo yo recupero el anterior, el primero? ¿O cómo recupero el segundo? Ese es mi problema con ocupar el while. Se puede, a todo esto hay una respuesta para eso que pregunté, como, ya, hay una forma de lograrlo, pero estoy de acuerdo que se pueden pedir así los datos, ¿sí? Pero mi problema es cómo recupero yo después los datos de la primera sucursal y de la segunda y de la tercera. ¿Cómo lo hago? La tercera ya está, es la última, pero la segunda y la primera, ¿cómo los recupero? ¿Qué hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Díganme, los que son partidarios de ocupar el while. ¿Cómo lo hago? No se me ocurre, profe. Perfecto, ¿sí? Bueno, igual hubiesen llegado a este punto cuando hacen el while, cuando lo hubiesen intentado, hubiesen llegado acá y seguramente cuando llegan a ese punto en el cual les complica la existencia, yo les aconsejo que ocupen la versión que no les complica la existencia, porque es, ya que en este caso son 3, son fijo 3, solo 3, ni son ni menos ni más, a lo mejor conviene ocupar 9 variables, ¿sí? Y se acabó. Como son fijas, no importa. Esa es la razón por la cual recomiendo esto antes que el otro en este ejercicio en particular, ¿sí? En general siempre es mejor ocupar un ciclo, pero en este caso en particular, en realidad no tanto. ¿Sí? Aquí ya la respuesta es fácil. Si yo quiero los datos de la sucursal 1, S1, X1 y 1. De la 2, S2, X2 y 2. Está todo diferenciado. Muy bien. Entonces ya tenemos los datos de las sucursales, ¿cierto? Y ahora viene la petición de datos de los platos. Y me gustaría que veamos el comportamiento del programa. ¿Cuál es el ciclo que me condiciona la cantidad de... ¿Cuál es acá vamos a tener 2 ciclos, ¿sí? Por un lado tenemos el ciclo de los platos que se piden y por otro tenemos el ciclo de si desea registrar otro pedido. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Sí, perfecto. El que me condiciona que el programa se ejecute, el ciclo que condiciona que el programa termine o no, es el desea registrar otro pedido, ¿sí? Si yo ejecuto mi programa, por ejemplo aquí pongo datos de las sucursales, cualquier cosa. Vamos a poner ahí cualquier cosa.
El de los platos yo puedo poner un -1 y se acabó, no pedí nada, ¿cierto? El que me condiciona que esto termine o no, es aquí la pregunta que dice, ¿desea registrar otro pedido? Si yo pongo no, se acabó, no hay más. Este ciclo, esta pregunta es la que me condiciona si termina o no el programa. Entonces, ese va a ser el primer ciclo que voy a colocar aquí. Entonces, vamos a colocar un ciclo que va a estar condicionado por eso. Le vamos a poner una variable que se va a llamar continuar. Si continuar me colocó que sí, entonces somos muy felices. Y dentro de este código vamos a preguntar si desea pedir, si desea continuar, ¿sí? ¿Desea registrar otro pedido? Si ingresa sí, entonces sí. Eso es verdadero y se repite. Y si pone que no, entonces no es sí. Se termina. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Si yo ejecuto esto, ¿funciona o no? Faltaría una variable por detrás del while. Bueno, Exacto, ¿cierto? Si yo ejecuto esto, Python me va a decir, ok, eso está bien, está bien, está bien, está bien. Luego llegamos a esta línea, no está definido. no está definido, ¿cierto? Python va a decir continuar, pero ¿qué rayos es continuar? No lo sé. Entonces voy a llorar. Eso es lo que es el error que va a tirar Python, ¿cierto? Entonces tenemos que definirlo. Lo vamos a definir en un principio, después de pedir los datos de aquí. Voy a decir que continuar va a ser sí. ¿Por qué pongo que continuar va a ser sí? Para que entre al ciclo, ¿sí? Entonces, si es sí, entra y luego va a depender de lo que ingresa el usuario, pero la primera vez entra siempre. ¿Por qué? Porque siempre pide por lo menos un pedido, ¿sí? Por eso es que la primera vez entramos sí o sí. Y luego acá pedimos vemos si continuamos o no. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora vamos por el pedido por los platos, ¿cierto? Vamos a pedir los platos ahora. Entonces vamos a poner aquí, mientras el plato sea distinto de -1, este es el otro ciclo que va a estar acá, se van a pedir platos infinitamente, ¿cierto? Vamos a estar pidiendo platos. Mientras eso ocurra, vamos a estar pidiendo platos. Pero antes de llegar a esto, tenemos que tener un plato, ¿sí? O si no, vamos a tener el mismo error que acá, ¿sí? Aquí la primera vez va a decir plato no está definido, no entiendo. Entonces vamos a pedir plato antes y luego dentro del ciclo. Pedimos antes para saber si es distinto a -1 o no, y luego lo pedimos dentro para también seguir comprobándolo. Entonces vamos a ejecutar esto para ver qué es lo que resulta. Si yo ejecuto este programa, me pide la sucursal, ¿sí? Estamos bien. Esa parte está dominada. Me pide plato. Voy a poner un 3, un 1, un 2, un 3, un 1, un 2, un 3 y -1. ¿Desea ingresar otro pedido? Sí. 1, 2, 1, -1. Sí. -1 al tiro, a ver. Perfecto. Sí, vamos a pedir más. Vamos a pedir 2 y -1. Y no. Se acabó. Entonces con esto tenemos listo ya toda la entrada y salida, toda la entrada del programa. ¿Sí? Ya tenemos listo las sucursales, los platos y el continuar, los ciclos. O sea, tenemos lo más importante en cuanto a entrada y salida. Nos faltan algunas cosas, pero las vamos a ver después. Muy bien. Entonces, ¿estamos listos hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí lo que llevamos, cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora, cosas que nos importan. Nos importa ir calculando, tenemos que ir determinando acá en el programa cuánta plata debemos, ¿sí? El total del pedido. Entonces tenemos que calcular el total del pedido. Para eso, vamos a crear aquí una suma igual a 0, que vamos a ir sumando el precio de cada plato. Entonces aquí vamos a decir suma igual, más igual, al precio de determinado plato. Aquí tengo una función, ¿sí? Esta función precio lo único que hace es
devolverme el precio de un plato. El plato se ingresa un 1, un 2 y un 3. Entonces esta función me entrega 4.000, 3.000 o 3.500 dependiendo del plato que me piden. Vamos a ocupar de nuevo magia aquí para tenerlo listo al tiro. Así no nos toma mucho tiempo, pero la función la estoy creando aquí. Entonces esta función precio, yo le paso un plato. Si el plato es el 1, el de carnívoro, entonces retorna 4.000. Si es vegetariano, 3.000. Y si es vegano, 3.500. Entonces aquí esta función va sumando los precios y me entrega ese valor. Una vez que hayamos terminado de ejecutar esto, vamos a colocar aquí el precio total, ¿sí? Cuando hayamos terminado el ciclo de aquí, cuando nos fuimos, cuando pusieron un -1, les decimos al tiro el total del pedido es tanto. Entonces ahora nuestro programa ya tiene un comportamiento adicional, que sería eso. Si pongo, por ejemplo, pedido 1, más un 2, más un 3, y ahí está, me dio 10.500. ¿Por qué? Porque es 4.000 más 3.000 más 3.500. Si pongo solamente un carnívoro, así, a ver, vamos a poner aquí que sí, un carnívoro, 4.000, ¿sí? Ahí terminamos. Está funcionando ya el total. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Profe, tengo una duda sobre donde salen los totales y pedidos. Cuando dice como desea registrar, después sí, y al final no, donde dice total y pedido 10.500 y en el otro 4.000, ¿se suman eso ambos o no? Se suman al final, ¿sí? Por ahora estamos calculando como el total Ya. parcial, ¿sí? Estamos Vale, aquí, perfecto. eso. Al Gracias. final, eso, al final vamos a lograr eso que tú dices, ¿sí? Aquí estamos dando el parcial y al final damos el total, eso. Entonces, vamos re bien ahí. Profe, Dime, Juan. ¿qué pasa que si se ingresan números que no están dentro de las opciones y tampoco el -1? Por ahora, lo que vamos a dejar aquí es que si se ingresan números que están fuera de las opciones, vamos a suponer que no ocurre, ¿sí? Creo que incluso la tarea dice eso amablemente. Dice, asuma que las opciones son, suponga que todas las entradas del programa serán correctas. Entonces ahí con eso nosotros decimos, ah, ya. Entonces siempre van a ingresar o un 1, o un 2, o un 3, o un -1, o un sí y un no en el caso de la pregunta de continuar o no. ¿Sí? Ah, ya, ok. Eso. Entonces, porque si no tendríamos que, justamente si no fuera así, tendríamos que ver los casos, pues ver que funcione solamente para 1, 2, 3 y -1. Que se podría hacer con un if también. Pero bueno, no lo vamos a hacer porque no lo piden. Pero si lo pidieran, habría que hacer eso. Muy bien, lo que sí piden es que una vez que le mostramos el total del precio del pedido a la persona, una vez que le mostramos el total, ahí está el total, se pide las coordenadas del cliente. Eso es fácil. Entonces aquí pedimos las coordenadas, ¿sí? La coordenada X, coordenada Y, la guardo en una variable X y una variable Y. Sencillo. Y ahora voy a ocupar magia. Vamos a determinar la sucursal más cercana del cliente, porque luego nos dice el pedido será entregado por tal sucursal que es la más cercana. ¿Cómo yo determino cuál es la más cercana? Según yo, tendríamos que hacer como un teorema de Pitágoras para ambos tres Ujú. y hacer como una condición, no sé si es una condición. A ver quién es el que tenga menor distancia, entonces se coincide al más cerca. Exacto, exacto. Muy eso es lo que hay que hacer, ¿sí? De hecho, vamos a suponer que tengo una función mágica que lo hace, ¿sí? La función mágica que lo hace, más cercana, le paso todos los datos de las sucursales y el dato del cliente y me dice cuál es más cercano y se acabó, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí esta respuesta, esta función me contesta con el nombre de la sucursal. Entonces, si la sucursal más cercana es tanto, la coloca ahí, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlo aquí. Luego me va a decir cuál es la sucursal más cercana, ¿sí? Ahora, bueno, esta función, ¿qué hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Y lo que hace es lo siguiente. Vamos a ver ahora. Es muy lo que tú me decías. Entonces la función más cercana va a calcular la distancia a la primera sucursal del cliente a la primera sucursal, la distancia del cliente a la segunda y la distancia del cliente a la tercera. Y luego acá verifico cuál es la menor. Si la distancia 1 es menor que la distancia 2 y la 2 es menor que la 3, y a su vez, o sea, no a su vez, sino que la distancia 1 es menor que la de 3 y la de 3 es menor que la de 2. En ese caso, definitivamente de 1 es la menor distancia, entonces retorno el nombre de la sucursal 1. Si por el contrario la menor es de 2, entonces la distancia, la más corta es de 2, por lo tanto la sucursal 2 es la más cercana, y si no, la 3. Eso sería. Ahora aquí estoy ocupando la función distancia. ¿Qué es esa función distancia? Bueno, no es más que la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿cierto? Si esta función de distancia yo le paso un punto y otro punto, la distancia entre dos puntos es las x, la resta de las x al cuadrado, la resta de las y al cuadrado, y todo eso en raíz. Entonces ahí tengo las distancias y dependiendo cuál es la menor, se determina quién es la más cercana. ¿Ustedes creen que funciona esto, sí o no? Bueno, yo creo que intuyen que sí, ¿cierto? Todo lo estoy copiando de algún lugar. Pero bueno, ¿sí? Esa es una forma de resolverlo. Entonces ahí estamos determinando cuál es la más cercana, ¿sí? Entonces, por fin, ya tenemos un programa funcional que hace la primera parte. Entramos los datos, vamos a poner la sucursal A, está en el origen. La sucursal B está, bueno, aquí yo lo ingresé mal. Mi teclado apretó Enter sin querer. A 0, 0, B 10, 10, C menos 10, menos 10. Tenemos ahí en la diagonal 3 sucursales. Ingresa el número del plato, queremos un carnívoro, un vegano, un vegetariano, un carnívoro. Con eso estamos. Estoy en el punto 01. Entonces me debería entregar la sucursal A. Perfecto. Vamos a continuar. Sí. Un 1, un 2, un 1 y con eso estaríamos. Estoy en el menos 9, menos 8. Me debería entregar la sucursal C. Ahí está. Sí, ahí están dando esa parte. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Perfecto, muy bien. Entonces vamos bien. Ahora lo que nos falta es el resultado final, las estadísticas finales que nos muestran cuánto en total se entregó, cuántas fueron por el primer sucursal, todo el resumen final. El resumen final lo vamos a entregar así. Van a ser simplemente al final de los 2 ciclos, fuera. Las estadísticas finales vamos a determinar el monto total, cuánto entregó cada sucursal, cuántos pedidos se entregaron por cada sucursal. Y para eso voy a requerir una variable total y 3 contadores para los pedidos por cada sucursal. Entonces, al principio del código, creo estos contadores. Tengo un acumulador del total y los contadores C1, C2, C3 para los pedidos entregados por la sucursal 1, 2 y 3 respectivamente. Y luego tengo que acumular estos contadores. O sea, tengo que incrementar los contadores. Para incrementarlos, cuando yo ya tengo la sucursal aquí, la más cercana, determino si la sucursal más cercana era la 1, entonces el contador 1 se incrementa. Si era la 2, el contador 2 se incrementa. Y si era la 3, el contador 3 se incrementa. Muy bien. Ahora, además, tenemos que acumular el total. Entonces, una vez que yo tengo la suma total aquí, podría incrementar el contador total, que va a ser un acumulador que suma todas las sumas, todos los subtotales que vamos calculando, los vamos sumando acá en total. Y al final es el que mostramos al final de todo. Entonces, ahora que yo tengo todo listo,
Ejecuto mi programa. Vamos a poner la sucursal A en el origen, la sucursal B en el punto 10, la sucursal C en el punto menos 10, menos 10. Vamos a pedir un carnívoro y un vegano. Y con eso estamos. Lo vamos a pedir desde el punto menos 9, menos 10. Vamos a registrar otro. Vamos a pedir un carnívoro, 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 menos 1. Desde el 0, 1. No. Y ahí nos da el resumen. Entonces, en total, tuvimos 12.000 más 7.500, que fueron 19.500. A entregó 1, B no entregó ninguno y C entregó 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, ahí tenemos andando este ejercicio. Lo hicimos súper rápido, pero bueno, se entendió. Eso es lo bueno. Estas funciones nadie me las pidió, ¿sí? Estas son una opción alternativa de resolver el problema. Si no piden funciones, pueden hacerlo sin funciones del programa. Pero si piden funciones, tienen que hacer las funciones. En este caso, estas fueron... Yo las hice nomás así. Eso, ¿dudas, preguntas que tengan? Todo claro, profe. Ya, muchas gracias, Bárbara. Entonces, si no hay más dudas ni más preguntas, dejamos la clase hasta aquí. Acuérdense que si tienen dudas, pregúntenme por WhatsApp si pueden. Y nos vemos el próximo jueves, el día del certamen. ¿Sí? Sí, nos vemos, Profe. profesor, que te bien. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Gracias, gracias. profe. No, Chao. profe, Chao. gracias. Chao, que estén bien. ¿Profe? Sí, dime. Yo sí tengo una duda. Dime. Eh,